Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en estas tardes de webinar de Educaréis. Espero que se encuentren muy bien y que las lluvias no hagan tanto estrago en su ciudad, en su colonia, en el lugar donde se encuentren. Saben que hemos tenido muchas lluvias en diferentes partes del país. Hoy tenemos la grata presencia de Frida Flores Ruiz. Ella nos va a presentar la guía para madres y padres sobre intersexualidad. Esperemos que esta charla sea de interés para todas las personas que están acá, pero también que nos ayuden a compartir y alcanzar a más docentes, más estudiantes, más familias con este video y que puedan tener una mirada más clara de lo que es la intersexualidad. Les voy a presentar una breve semblanza de Frida para que le conozcan un poquito más. Ella es activista intersex mexicana, integrante de Brújula Intersexual, es licenciada en la enseñanza de idiomas y actualmente estudia el programa de maestría en lengua, literatura y cultura con especialización en lingüística aplicada en la Universidad de Calgary, Canadá. Desde el 2023 coordina el Laboratorio de Nuevas Narrativas de Brújula Intersexual, en donde ha publicado materiales como microrelatos sobre intersexualidad, que del hospital enferma, Bello Bello, micronarrativas de la intersexualidad en torno a la maternidad, relatos intersex en torno a la baja estatura, entre otros. Eventos que marcaron mi vida entre la violencia machista, el VIH y la intersexualidad, experiencias intersex, dislocando la vida cotidiana, y además de todo eso es coautora del libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Pues dándote las gracias por estar con nosotras esta tarde. De verdad es un gusto poder tenerte acá, que puedas hablar de esta temática y que puedas igual ilustrarnos un poco de qué podemos hacer cuando alguien de nuestra cercanía, de nuestros afectos, está en una condición de intersexualidad. Gracias por estar acá. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación para participar en este espacio tan importante y también pues muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿ya se puede ver? Sí, se ve perfecto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar entonces con esta charla sobre la guía para madres y padres, guía sobre intersexualidad. Y quiero empezar hablando un poco acerca de Brújula Intersexual, que pues somos una organización mexicana que trabaja con personas, comunidades y activistas intersexuales en México, Latinoamérica y en España, y trabajamos por la defensa de los derechos humanos de personas con cuerpos intersex. Y como parte de nuestras labores es generar materiales informativos sobre el tema, eh, trabajar con instituciones del gobierno para generar políticas públicas, crear diversos materiales en los que eh, generamos narrativas en torno a la intersexualidad, narrativas de la vida real, cosas que nos han ocurrido
generamos narrativas, nuevas narrativas que nos abran una perspectiva totalmente distinta a la que se proporciona por el discurso médico, que anteriormente esas eran las únicas narrativas que existían, pero ahora pues hay más. Parte del trabajo de brújula intersexual también es proporcionar apoyo y acompañamiento a personas con cuerpos intersexuales y también a sus familias, y principalmente entre las familias o los integrantes de la familia que más se acercan a nosotros son pues madres principalmente. Entonces, aquí tenemos nuestras redes sociales. Les invito a que nos sigan y que compartan la información que nosotros difundimos, que nosotras, nosotres generamos. Y en cuanto al contenido de esta presentación, pues vamos a iniciar con la definición de intersexualidad para aquellas personas que pues no saben acerca del tema porque es un tema muy desconocido, es un tema que ha sido muy invisibilizado. Vamos a hablar acerca de problemas que enfrentan las personas con variaciones intersex y después vamos a pasar a hablar acerca de la guía de intersexualidad para madres y padres. Y también vamos a hablar un poco de la guía de hiperplasia suprarrenal congénita. También es una guía para madres y padres y a mostrarles algunos otros recursos. Bien, entonces, iniciando con intersexualidad, pues esta es una palabra que empleamos para referirnos a una amplia variedad de situaciones corporales en las que una persona nace con características sexuales que no parecen encajar en las definiciones típicas de hombre o de mujer. Cuando hablamos de características sexuales, nos referimos a los genitales, a la composición de las gónadas, a los niveles hormonales y o a los patrones cromosómicos. Por ejemplo, una niña puede nacer con un clítoris más grande del promedio para una mujer típica y con un orificio denominado urogenital. Este orificio al que se denomina urogenital es aquel en el que desembocan tanto la uretra como la vagina. Otro ejemplo sería un niño que nace con un pene pequeño pero cuya uretra no se ubica en el glande, sino en algún punto del tronco o en la base del pene. Otro ejemplo a proporcionar sería el nacimiento de una niña con un cuerpo típicamente femenino, pero con cromosomas 46XY, que pues en la escuela nos enseñan que 46XY son cromosomas de niño, 46XX son cromosomas de niña, pero la realidad es que los cuerpos son distintos. Y en este caso, una niña puede nacer con un cuerpo típicamente femenino, pero con cromosomas XY y tener testículos internos. Y estos solamente son unos cuantos ejemplos de cuerpos con variaciones intersexuales, pero la lista de variaciones intersexuales o variaciones de las características sexuales, pues es mucho más amplia. Entonces, es importante mencionar que de acuerdo con la ONU, del 0,5 al 1,7% de la población nace con alguna variación de las características sexuales y estas variaciones intersexuales pueden ser identificadas no solo al nacimiento, sino que también pueden ser identificadas en otro momento de la vida, comúnmente en la pubertad, cuando no se presentan los cambios esperados para un hombre o una mujer típicas. Es importante para mí aclarar que la intersexualidad no es una identidad de género, no es una orientación sexual, no es un tercer sexo. Entonces, como mencioné hace un momento, existen distintos tipos de cuerpos con variaciones intersex. Existen distintas variaciones en las características sexuales que se pueden dar a nivel
genital, a nivel cromosómico, a nivel gonadal o bien a nivel hormonal. O bien puede haber alguna mezcla ahí. Entonces, hay distintas variaciones de las características sexuales. No hay un cuerpo intersex como un prototipo o un cuerpo intersex como estándar o único, sino distintas variaciones de las características sexuales. Y por eso decir tercer sexo, pues es algo totalmente inexacto. Así como tampoco significa tener ambos sexos, eso no es así, más bien se refiere a que la persona tiene, repito, variaciones en las características sexuales, algunas con características consideradas más masculinas o femeninas que otras, pero no es un tercer sexo y no es tener ambos sexos. Y tampoco significa que una persona con variaciones intersexuales no sea hombre o sea mujer. Simple y sencillamente tiene variaciones en las características sexuales y se puede identificar como hombre, como mujer, como persona no binaria, al igual que el resto de las personas. Y finalmente, la intersexualidad no es una patología, no es una enfermedad, no es una malformación que deba ser curada o que deba ser corregida. Las personas con cuerpos intersex pueden estar tan sanas como el resto de las personas, aunque hay algunas variaciones específicas como la hiperplasia suprarrenal congénita, principalmente en la variación perdedora de sal, que requieren de atención médica porque podría implicar un riesgo para la salud. Pero es importante aclarar que este riesgo no está relacionado con las variaciones de las características sexuales, sino con una cuestión metabólica. Bien, entonces vamos a pasar a hablar un poco acerca de los problemas que enfrentamos las personas con cuerpos intersex. Entonces, em, bien, primero que nada vamos a hablar de estos 4 problemas. La intersexualidad no es un tema inherente al diagnóstico médico, sino un tema de derechos humanos, porque los protocolos de atención a las diferencias del desarrollo sexual incluyen tratamientos y procedimientos cuyos objetivos se centran en la normalización de la apariencia genital y las características corporales ambiguas de las personas. Estos procedimientos incluyen intervenciones quirúrgicas genitales que son médicamente innecesarias y se llevan a cabo en bebés, niños y niñas en edades en las que no se cuenta con con la facultad para proporcionar el consentimiento informado. Y esto vulnera los derechos a la autonomía, a la autodeterminación y a la integridad corporal, además de tener repercusiones de la salud, en la salud. Entonces, vamos a hablar acerca de la prescripción médica del silencio. Aquí en pantalla voy a estar mostrando fragmentos de testimonios que corresponden a estos temas. Y entonces, uno de los principales problemas es el secreto que hay que mantener, el silencio que hay que guardar, porque cuando nace un bebé con variaciones visibles de las características sexuales, se les dice tanto a papá como a mamá que hay que mantener la situación corporal de su bebé en silencio, en secreto, para que nadie se entere, incluyendo pues la propia criatura nacida, ¿no? Entonces, por otra parte, cuando la variación intersexual es diagnosticada a edades como la pubertad o quizás en la adolescencia o un poco en la edad adulta, también suele indicarse a las personas no hablar de esto con nadie. Y esto más que nada es para preservar un orden binario heterosexual en la sociedad, que nadie se entere, y esto genera confusión acerca del propio ser. Esto hace pensar a la persona que hay algo malo en su cuerpo, algo de lo que debería avergonzarse, algo de lo que debería sentirse mal,
Y realmente esto implica una carga emocional muy grande. Por ejemplo, en este fragmento de Andrea, que dice, no se podía hablar fuera de mi casa de mi condición. Era un secreto al que yo mismo no tenía acceso. Pasamos a la sobreexposición de los cuerpos, que eso es un procedimiento que se lleva a cabo mediante una serie de situaciones, una serie de procedimientos en los que eh, les pacientes con cuerpos intersex suelen ser sometidos a situaciones incómodas y humillantes porque no es nada inusual que una persona con variaciones intersex o variaciones de las características sexuales sea expuesta ante varios médicos y estudiantes de medicina como si se tratara de un show de fenómenos, un show de circo, en el que se muestran los genitales a manera de una deformidad. Entonces, las personas son expuestas ante estudiantes de medicina y ante distintos médicos y médicas como si se tratara de fenómenos, como espectáculos, y no solo queda en eso, sino que también toman fotos del cuerpo desnudo, de los genitales, y esto genera trauma. Tenemos este fragmento que dice, en particular recuerdo una experiencia que marcó mi vida. Fue cuando estaba internada y me llevaron a un salón donde daban clases a los estudiantes de medicina. Probablemente había más de 15 personas. Tenía 4 o 5 años. Me llevaron en batita, me pusieron enfrente de ellos y me desnudaron para que todos pudieran verme como si fuera un show de fenómenos. No recuerdo qué decía el médico de mí, pero fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Yo creo que por eso hasta la fecha me cuesta hablar en público. Me transporta a ese momento. Entonces, a través de esos procedimientos que se llevan a cabo en entornos médicos, se trata a las personas con variaciones intersexuales como objetos exánimes, como objetos que no tienen sentimientos, como personas o seres que no tienen emociones, y entonces se olvidan totalmente que el cuerpo es la base sensible de una persona. Sin embargo, la situación no queda, como ya mencioné hace un momento, no queda en la exhibición del cuerpo, sino que además se toman fotos del mismo. Y eso incluye fotos del área genital. Siempre se dirigen a la madre y al padre y no a su paciente. Y realmente no se preguntan, bueno, ¿cómo esta situación puede hacer sentir al paciente? Tenemos acá este fragmento que dice, el endocrinólogo de nombre Raúl daba muy mala atención a las consultas y no se preocupaba por mi salud. Solo se enfocaba en enseñar a sus alumnos, ocupándome a mí como su objeto de estudio. Cada que nos citaba a consulta, le decía a mi madre mentiras de que era importante que me revisara completamente desnudo y sin pedir mi consentimiento me subía a la mesa de exploración, me quitaba la bata, me abría las piernas, llamaba a sus estudiantes, que entre hombres y mujeres eran aproximadamente 10 personas, y con todos rodeándome comenzaba a tocarme y señalar partes de mis genitales y explicarles. Se le hizo tal cirugía. Vean esto, analicen esto. Ahora pasen uno a uno a ver. Como mi cuerpo nunca se desarrolló como el de una mujer, no tengo pechos. Nunca me creció la menstruación, nunca me llegó la menstruación. Me crece barba y bigote, etcétera. El endocrinólogo también se enfocaba en esas características y las señalaba a sus alumnos. Sentía como si fuera su ratón de laboratorio o un experimento. Fueron experiencias dolorosas, traumáticas y humillantes, al grado de que siempre tenía terror antes de ir a las consultas. Esto forma parte del testimonio de Dani. Ahora, el protocolo médico, como ya mencionamos hace un rato, se enfoca en la normalización y en la corrección corporal y no en preservar la salud de la persona, que como ya sabemos,
La medicina es una ciencia que busca curar enfermedades, prevenir enfermedades, proporcionar tratamientos para mejorar la salud de las personas. Y entonces, en este caso, el protocolo médico no se enfoca en preservar o mejorar la salud. El protocolo médico comprende la realización de intervenciones quirúrgicas genitales médicamente innecesarias. Son intervenciones que han sido descritas por el movimiento intersexual global como prácticas de mutilación genital intersexual, y también se llevan a cabo otros tratamientos invasivos, tratamientos dolorosos en bebés, niños y niñas, como ya mencioné hace rato, que no pueden proporcionar su consentimiento informado. ¿Por qué el consentimiento informado es importante? Porque los procedimientos que se llevan a cabo son irreversibles y peligrosos y tienen repercusiones en la salud física y mental de las personas. Algunas de las repercusiones en la salud física son la pérdida de sensibilidad genital, ya sea parcial o total, dolor en el área de la cirugía, infecciones recurrentes, entre muchas otras cosas. El protocolo médico tiende a patologizar los cuerpos intersexuales y nos tratan como personas enfermas, personas malformadas, que tienen que ser corregidas cuando en realidad nuestras variaciones de las características sexuales no implican un peligro para la salud. Las propias variaciones en las características sexuales no implican un peligro para la salud. Tener un clítoris más grande del promedio o el considerado para una mujer típica no implica un problema de salud, así como tener un pene más pequeño tampoco implica un problema de salud, solamente por mencionar algunos ejemplos. Entonces, los procedimientos aplicados a las variaciones de las características sexuales son considerados violencia médica porque violentan los derechos a la autonomía, a la autodeterminación y a la integridad corporal, y creemos que toda persona debería tener el derecho al cuerpo, el derecho a decidir si quiere o no modificar su cuerpo. Y repito, si hay algunas variaciones específicas como la hiperplasia suprarrenal congénita, principalmente en la variación perdedora de sal, que requieren atención médica, pero el problema de salud no está relacionado a las variaciones de las características sexuales, sino a una cuestión eh, metabólica. Entonces, acá quiero mencionar que, pues como ustedes saben, México es un país con una gran multiculturalidad, con una gran diversidad, y esa diversidad también se ve en la desigualdad social. Hay, Esto es algo que se ve en los distintos niveles socioeconómicos, y entonces no todas las personas tienen acceso al sistema de salud, y realmente para las personas con hiperplasia suprarrenal congénita, principalmente las que tienen la variación perdedora de sal, es algo muy difícil porque los medicamentos que se requieren para tratar la cuestión metabólica y para evitar la pérdida de sal o la pérdida de sodio son muy difíciles de conseguir y son muy caros. Entonces, si una persona no tiene la solvencia económica para vivir dignamente, ¿cómo va a poder tener acceso a esos medicamentos que son indispensables para la salud? Solo quería como comentar eso. Ahora pasemos a la discriminación y violencia, que las personas intersex solemos pasar por situaciones de discriminación y de violencia en distintos entornos,
de la vida cotidiana, que pueden ser en el trabajo, en la familia, en el entorno escolar, en la calle, cuando la variación intersex sale a la luz o cuando las variaciones de las características sexuales, pues, son visibles a simple vista. Un ejemplo de esto sería las mujeres con barba. Entonces, muchas veces a las mujeres a las que les crece barba, se les niega la entrada, por ejemplo, a los baños públicos. A los baños públicos se les niega la entrada a los baños de mujeres, por ejemplo, y pues suelen recibir violencia verbal y en ocasiones violencia física, y creemos que esta violencia y esta discriminación que se ejerce se debe principalmente, pues, a los prejuicios que existen acerca de cómo debería ser el cuerpo de un hombre o cómo debería ser el cuerpo de la mujer. Entonces, esto es más que nada debido a la desinformación. Entonces, y esta desinformación, pues también se observa en los medios de comunicación cuando hablan de intersexualidad o en la legislación, porque comúnmente hablan de la intersexualidad como un tercer sexo y ya mencionamos que no es un tercer sexo. Cuando hablan de intersexualidad no toman en cuenta a personas activistas ni organizaciones intersex y realmente tienden a promover recomendaciones contrarias a nuestras necesidades, a nuestras demandas, derechos, y genera, en lugar de informar, pues genera más desinformación, incrementa la desinformación, específicamente en lo que se refiere a los problemas específicos que pues enfrentamos. Bien, entonces, quiero pasar ahora a hablar acerca de la guía de intersexualidad. Entonces, aquí tenemos un código QR, pueden escanear el código para descargar la guía. Entonces, esta guía que estamos presentando se encuentra en su segunda edición, publicada en el año 2024. Fue elaborada por Laura Inter, quien es fundadora y coordinadora general de Brújula Intersexual. Fue realizada con el proyecto de Mar Is, integrante de Brújula Intersexual, Clara Montes de Oca y Avian, que son fundadores de Caminar Intersex, una organización española. Clara Montes de Oca es madre de Avian, que es un chico con un cuerpo intersex, y también con el apoyo de Marinette. Marinette es la coordinadora del blog Mamá Inter, el cual pueden consultar entrando a la página web de Brújula Intersexual. Y el diseño de la portada, ese lindo dibujo que pueden ver ahí, que podemos ver en pantalla, fue creado por la artista Carla García Núñez. Entonces, esta guía fue diseñada desde una perspectiva de derechos humanos que se encuentra enfocada en el cuidado y el bienestar de las personas con cuerpos intersex. Sabemos que no es nada sencillo ser madre, no es nada sencillo ser padre, no es nada sencillo ser sadre. Y cuando nace un bebé, el bebé o la bebé no nace con un manual integrado sobre la crianza, sobre los cuidados que requiere. Y entonces la maternidad y la paternidad se van aprendiendo, se van construyendo con el paso del tiempo. Sabemos que no es nada fácil ser madre o padre, no es nada fácil criar a una personita que acaba de llegar al mundo y mucho menos cuando esa personita tiene alguna variación en las características sexuales, precisamente por los problemas que mencionamos hace algún momento, por el protocolo médico que se suele enfrentar. No es nada fácil por las situaciones de discriminación y violencia, por la prescripción del silencio, entre muchas otras cosas, porque suelen surgir más dudas
porque se enfrentan situaciones que otras personas no enfrentan, entre muchas otras cosas. Entonces, en Brújula Intersexual contamos con comunidades virtuales y grupos de apoyo dirigidos a personas con variaciones intersexuales. El grupo más grande que tenemos está dirigido a personas con hiperplasia suprarrenal congénita y cuenta con más de 800 integrantes, entre los cuales pues se encuentran las propias personas con esa variación y sus familiares, principalmente madres, y tenemos a personas no solo de México, sino de Latinoamérica también y de España. Y Laura Inter ha hablado con cada una de esas personas que integran esos grupos y tomando en cuenta las principales inquietudes y dudas que se suelen tener, decidió crear, generar esta guía para continuar con el trabajo de la brújula, que es orientar a las personas hacia el camino más adecuado. Entonces, repito, ahí en pantalla tienen el código QR, pueden escanearlo para descargar esta guía que esperamos que sea de su agrado. Y en cuanto a la organización de este material, pues primero que nada tenemos la introducción, la definición, información sobre intersexualidad, algunos puntos clave, recursos que se pueden consultar y pues el contacto. Y entre los puntos clave que generamos, no voy a profundizar en todo esto porque la idea es que ustedes lean la guía. Entonces, pero entre los puntos claves tenemos pues la necesidad de informarnos, de no tomar decisiones apresuradas, de preguntar al médico sobre la necesidad de los tratamientos y cirugías propuestas. No hay que quedarnos. Yo sé que los médicos hacen muchísimas cosas buenas, que nos salvan la vida, que nos mejoran la salud, pero también hay que preguntar acerca de los tratamientos. Entonces, también es importante hablar con honestidad con nuestros hijos, hijas, hijes, evitar que les sometan a constantes revisiones genitales, porque eso pues también genera, daña la salud emocional. Es importante buscar apoyo entre pares, permitirles crecer en un ambiente familiar libre de prejuicios y abierto a la diversidad. Y también es importante considerar, saber que decidir no operar también implica nuevos desafíos. Entonces, esos son como los los puntos claves de la guía. Voy a cambiar mi pantalla para mostrárselas tantito, mostrarles la guía tantito. Entonces, esta es la guía y aquí tenemos una breve introducción, lo de información básica sobre intersexualidad y a partir de este punto inician los puntos clave que ya mencionamos. Y finalmente tenemos los recursos. Acá se nos invita a leer la encuesta Intersex, realizada en 2020 por Brújula Intersexual y participaron 89 personas con variaciones intersexuales me parece que fueron 23 estados, 23 o 24 estados de la República Mexicana. Entonces, tenemos varios recursos ahí que pueden consultar y el contacto de Brújula Intersexual y de Caminar Intersex. Y tenemos otra guía que considero importante mencionar acá. Es la guía para madres y padres. Es una guía que fue creada, publicada en 2022 y es dirigida a personas o a madres y padres de personas con hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Por qué menciono tanto la hiperplasia suprarrenal congénita?
porque es la variación intersexual más común, no solo en México, sino en Latinoamérica. Entonces, esta guía también fue escrita por Laura Inter, Eva Alcántara, que es psicóloga y psicoanalista y durante muchos años fue asesora de Brújula Intersexual, el doctor Carlos Narváez Pichardo, quien es médico internista y especialista en el tratamiento de personas intersex. Fue realizada también con el apoyo de Clara Montes de Oca y Avián, y la ilustración también fue realizada por la artista intersex Carla García Núñez. Y en pocas palabras, esta guía explica en palabras sencillas qué es la hiperplasia suprarrenal congénita, sus variaciones y por qué es una variación intersexual en algunos casos. Habla también de las dificultades en esta variación o que se tienen cuando se vive con esta variación intersex, el tratamiento y también tenemos algunos puntos clave. Entonces, les invito a pues descargar estas guías, a difundirlas, a compartirlas con las personas. Entonces, repito, la hiperplasia suprarrenal congénita es la variación intersexual más frecuente en México y en Latinoamérica, y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Nada más que comúnmente no se habla de esto en la sociedad, es algo que está muy invisibilizado. También les quiero invitar a leer el libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Pueden escanear el código QR para leer la versión digital, que es la versión gratuita del libro. Lamentablemente no se puede descargar, pero la pueden leer en línea. Fue un libro coordinado, las historias de vida fueron compiladas por Laura Inter y Eva Alcántara y fue coeditado por eh, Brújula Intersexual y 17 Editorial, a quienes mando un saludo, principalmente al doctor Benjamín Mayer, porque sin su apoyo, pues no habría sido posible publicar este libro, al igual que sin el apoyo de Hannah Aoy o Hannah Sánchez Monroy, que fue una parte muy importante en la creación de este libro. Entonces, la versión digital es gratis, pueden acceder escaneando el código y la versión física, que es la que tengo aquí, esta tiene un costo de 550 pesos, pero pues si les interesa comprarla, si les interesa adquirirla, pueden escribir a brújulaintersexual@gmail.com y allí se ponen en contacto con Laura Inter o bien a través de nuestras redes sociales. Y acá tenemos el blog Mamá Inter, que es un blog coordinado por Marinette y ella habla pues de el acompañamiento que ella hace con su hijo Sunny. Entonces, cómo ella acompaña a su hijo Sunny, que es un niño nacido con una variación intersex, qué dificultades ha enfrentado, pero no solo las dificultades, sino también los momentos que disfrutan juntos en la vida cotidiana. Entonces les invito a leer el blog Mamá Inter de Marinette y tenemos acá algunos materiales que hemos producido, que hemos publicado en el Laboratorio de Nuevas Representaciones de Brújula Intersexualidad. Pueden escanear el código para descargarlos también, son totalmente gratis y cada material aborda distintos temas. Tenemos acá, por ejemplo, el tema de la maternidad y contiene textos de mujeres intersex que se han convertido en madres y también de madres de personas con cuerpos intersex. Este es en torno al vello corporal y facial en mujeres
Esto es en cuanto a experiencias en hospitales. El de microrelato sobre intersexualidad habla de distintas experiencias y eventos que marcaron mi vida, es un relato, es un material que nos muestra cómo la intersexualidad o la experiencia intersex no solamente toca a la persona intersex o a la persona nacida con un cuerpo intersex, sino también cómo toca a las personas a su alrededor. Y en este caso es el testimonio de una madre, de dos personas intersex. Y ella narra, bueno, cómo se ha enfrentado a distintos eventos en su vida. Tenemos también experiencias intersex tocando la vida cotidiana y relatos intersex en torno a la baja estatura. Entonces les invitamos a leer nuestros materiales y a compartirlos para hacer conciencia en torno a las dificultades que enfrentamos, conciencia en torno a la existencia de la intersexualidad y a no seguir invisibilizando el tema. Entonces, finalmente les dejo con nuestras redes sociales. Les pido por favor que pues que nos ayuden a difundir la información y si les interesa adquirir el libro, pues pueden comunicarse con Laura Inter a través de cualquiera de esas redes. Muchísimas gracias y estoy abierta a sus preguntas. Gracias, gracias, Frida. Fíjate que, no, si quieres, ábrela, por favor, para que escuches un poco. Nada más, Marcela Ramón da saludos y agradece este webinar, esta información. Aún no nos llegan preguntas ni comentarios. Hay poca gente, a veces las temáticas son más atrayentes. Hay otros temas que por ser tabú o poco conocidos, pues la gente no se acerca, pero nosotras estamos determinadas a que hablemos todo lo que tenemos que hablar, porque esta sociedad tiene que transitar hacia estas narrativas y hacia estos lugares donde todas, todos, todes nos construyamos más libres, más en equidad, más en inclusión. Te quisiera preguntar, dentro de las narrativas que has recopilado, formulado, ¿has encontrado eventos que las escuelas jueguen un rol favorable o desfavorable en las personas con cuerpos intersexuales? Claro que sí. Claro que sí, hemos encontrado ese tipo, principalmente en el de Dislocando la vida cotidiana. Ahí viene un relato de una chica, no recuerdo de qué país es, pero ella narra una muy mala experiencia llevada a cabo en su escuela y lo peor es que esa experiencia negativa o ese trato negativo fue llevado a cabo por los propios docentes de la institución. Entonces, realmente, pues sí me gustaría invitarles a leer el resumen ejecutivo de la encuesta Intersex, que fue la encuesta realizada por Brújula Intersexual y el CONAPRED, porque ahí se destaca la escuela como un lugar en el que se lleva a cabo o se ejerce discriminación y violencia a personas con cuerpos intersex, se ejerce exclusión, rechazo, entre otras cosas. Y precisamente en estos momentos estamos trabajando en un material, es como una pequeña guía para las escuelas, para abordar la intersexualidad en las escuelas. Fundamental, ¿no? Porque justo las maestras, los maestros, les maestres de este país, pues también estamos atravesados por esta cultura heteropatriarcal que nos dice
qué cuerpos son válidos y cuáles no, y entonces genera esta condición de juzgar con prejuicio, y juzgar desde un lugar totalmente contaminado y generar condiciones de discriminación y violencia hacia todo lo que sea diferente a esas normas naturalizadas, ¿no? Pero que vienen desde una hegemonía, que vienen desde un lugar de poder y no desde un lugar de comprensión, ¿no? Ujú, Pues bueno, agradecerte un montón. Voy a pasar a porque andan como tímidos. Si tienen preguntas, podemos hacerlas. Voy a pasar a los mensajes y vemos si alguien se animó mientras tanto. ujú, Tenemos acá, saben quienes ya nos han visto y quienes nos ven por primera vez, somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad destinado a profesores a construir comunidades de aprendizaje con docentes. Tenemos diferentes canales para poder interactuar. Está nuestro canal de Telegram, donde publicamos eh, cápsulas informativas, planes de clase, eh, infografías con información, y lo que procuramos es tener una interacción con docentes para que puedan generar proyectos educativos con esta mirada de transversalización de la educación integral en sexualidad en todas las aulas del país, no solo aquellos que tengan ciencias naturales o formación cívica y ética. Podemos trabajar desde otros lugares: historia, literatura, matemáticas, geografía. Sin duda, en nuestros canales de YouTube pueden encontrar estos webinars que estamos compartiendo cada miércoles. También los subimos allá y pueden encontrar cómo profesores, profesoras han hecho esa transversalización de manera exitosa y que nos lo cuentan desde ahí. Tenemos este canal de Facebook por donde nos miran ahora. También tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, donde hay 4 grupos distintos de diferentes niveles educativos, donde también transmitimos información y algunas invitaciones. Nos pueden escribir a nuestro correo educareis3@gmail.com. Estamos en TikTok y en Google Site. Y bueno, solo decirles que la próxima semana tendremos a 2 presentadoras de un libro y a su autora para compartirnos esto que se titula Las infancias trans desde la literatura, del príncipe a princesa, la fascinante historia de Esmeralda, que me parece una narrativa indispensable si empezamos a colocar en las aulas la diversidad interseccional, porque es importante mirarnos todos, todas con oportunidades. Frida, mil gracias. Andan tímidos, tímidas, tímides, ni hablar. Creo que sí hay un par de comentarios ahí. A ver, A ver. ¿quieres mirar? Yo miré acá. A ver, Gine Apodaca dice, las personas intersexuales que nacen con genitales femeninos externos o internos con testículos, ¿qué atención de salud deben recibir en atención primaria de salud para evitar, por ejemplo, cáncer? Bueno, pues en la insensibilidad a los andrógenos completa, que son, en este caso, mujeres nacidas con un cuerpo típicamente femenino en el exterior,
pero tienen testículos internos y cromosomas 46XY, pues, solo existe un 5% de riesgo de cáncer. Y el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres o en la población en general, es de 9 y 12%. Es incluso mucho más alto que ese riesgo de que una chica con insensibilidad a los andrógenos completa, pues tenga cáncer. Entonces, quizás para prevenir cualquier riesgo para la salud, pues es realizar como estudios periódicos cada cierto tiempo para ver que sus gónadas con tejido testicular estén sanas, pero eso es algo que también se hace en mujeres, ¿no? A partir de determinada edad se les hacen estudios periódicos o se les debe hacer estudios periódicos para prevenir o detectar cualquier tipo de cáncer. Y en el caso de ovotestes o testículos internos en insensibilidad parcial a los andrógenos, pues el riesgo de cáncer, pues es similar al riesgo de cáncer de mama, pero pues igual lo que sugerimos es realizar estudios, monitoreos frecuentes para prevenir cualquier situación de salud. Prevenir, detectar a tiempo para poder dar Ujú, tratamiento, pero nada antes de no tener indicadores, ¿no? De riesgo, porque a veces pareciera que si tengo esta situación, pareciera que si entonces hago cirugías o hago cambios, voy a estar bien, ¿no? Nada garantiza eso ujú, y más bien hay intervenciones innecesarias, ¿no? exacto. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. ¿Encuentras otro? A mí no me está saliendo. De Sabrina Natalia. Dice, desafortunadamente el intento por educar sobre estos temas siempre van seguidos de una reacción moralista en nombre de los niños y las familias naturales. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, yo recomendaría que para hablar de intersexualidad, iniciemos hablando de diversidad corporal. Porque todas las personas somos distintas y ningún cuerpo es igual a otro, ningún pene es igual a otro, ninguna vulva es igual a otra. Entonces, hablamos de que todas las personas son distintas. No hay ninguna persona igual a otra y pienso que eso es lo que debemos promover, que los cuerpos son distintos y que todas las personas merecemos respeto por igual y entonces no hay por qué rechazar, discriminar, violentar a nadie, porque somos personas al igual que las demás, independientemente de nuestras características sexuales o de nuestras características corporales, porque al hablar de respeto no hablamos de respeto hacia personas con cuerpos intersex, sino de respeto hacia todas las personas, independientemente de las características corporales que tengamos o independientemente de la situación en la que vivamos, todas somos personas, todas merecemos respeto. Mira, creo que ya le contestaste a la siguiente de Sabrina, ¿no? Que dice, serían las estrategias para no tener tanto choque con estas ideas moralistas y cada quien mm, Sí, viene siguiendo de una reacción más y más agresivos y sin bases científicas? Bueno, lo que acabas de decir es perfecto. sí. Y pues es que también pienso que esto del respeto es algo que se debe educar desde casa y desde la infancia. Promover el respeto desde la infancia. Porque así evitamos estar promoviendo actitudes negativas, actitudes dañinas hacia las personas. Entonces, el respeto y la educación son cosas que se deben inculcar desde temprana edad. Sí, sí, construir estas atmósferas, estos ambientes inclusivos en las escuelas que permitan que todas, todos, todes seamos
iguales y tratados con respeto y incluso con amor, ¿no? Incluso Ujú. con ternura. También transformar esta pedagogía autoritaria a una pedagogía del amor puede ayudar muchísimo a que niñas, niños, niñes tengan otras actitudes, ¿no? Exacto. Mira, Cecilio Reyes dice ver examen físico y ecografía. Un profesional de la salud puede detectar cáncer testicular a través de un examen físico y de una ecografía de los testículos, pero si son internos, pues serán esos otros estudios, ¿no? Ujú. Sí, probablemente. Bueno, pues ponen aquí que excelente información. y, y te agradecen muchísimo, igual que nosotras en Educaréis. Muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por estar acá y por haber compartido esta información con nosotras. Lo que estoy pensando es que si me pudieras compartir las tres diapos donde está el QR para ponerlas en nuestra página de Facebook y que puedan acceder a los libros y Ujú. a las narrativas que has construido, sería muy, muy grato poderlo compartir con las personas y bueno, también el poder tenerla yo, ¿no? Sí, claro, claro que sí. A ver, no sé, llegó algo más. Rosario Escárcega, ¿cómo lo expresa Lía García, la novia sirena? La pedagogía de la ternura para visibilizar y educar en la diversidad, claro. Exacto. Gracias, gracias, Rosario. Muy bueno. Bueno, pues vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias. Gracias.